Ahora es momento de recibir a la doctora Franciel Carneiro Garcés da Silva, desde Brasil, quien presenta la conferencia titulada Bibliotecas y Justicia Informacional, una mirada a los márgenes. La doctora Franciel Carneiro Garcés, espero haber visto bien su nombre, es doctoranda en Ciencias de la Información en el programa de posgrado en Ciencias de la Información de la Universidad Federal de Minas Gerais, profesora colaboradora del programa de posgrado en Gestión de la Información de la Universidad Estatal de Santa Catarina, máster en Ciencias de la Información por el Instituto Brasileño de Información en Ciencia y Tecnología, Universidad Federal de Río de Janeiro, licenciada en Biblioteconomía por la Universidad Estatal de Santa Catarina, es creadora y gestora del proyecto social Quilombo Intelectual, coordinadora de la editorial Niota junto a Natalia Romeiro, coordinadora del Grupo de Trabajo de Relaciones Étnico-Raciales y Descolonialidades vinculado a la FEBAP, representante estudiantil en la representante estudiantil en la Asociación Nacional de Investigación y Posgrado en Ciencias de la Información en Gestión Plural, es miembro del grupo de investigación SLIBER, Filosofía, Lenguaje y Organización del Saber, como miembro de los satélites en la Organización Ordinaria del Saber Socialmente Oprimido, del Centro de Estudios sobre Performance, Patrimonio y Mediaciones Culturales, y el Centro de Estudios e Investigaciones sobre Recursos, Servicios y Praxis de la Información. Investigación, teoría racial crítica en PCI, bibliotecario negro americano y bibliotecario negro brasileño, estudios críticos de la blancura en PCI, epistemologías africanas negras en PCI, relaciones étnico-raciales y decolonialidades, teoría racial crítica en PCI, justicia social, racial e información en PCI, mujeres negras en PCI y organización del conocimiento. Profesora, muy bienvenida al espacio, es todo suyo. Dispone de 30 minutos para su intervención. Gracias, Carol. Buenas tardes a todas las personas. Fico muy feliz por el convite. Yo agradezco al profesor Aldo Campo por el convite y su equipo de CELEI por participar de este momento. Para mí es muy importante. Yo pido que perdonen mi portuñol, no hablo muy bien ainda, pero creo que van a conseguir entenderme. Yo voy a partilhar mi pantalla para que puedan acompañar mi presentación. Pido solamente que me digan si están consiguiendo ver, me escuchar correctamente. Carol. Sí, se te escucha bien y también se ve la presentación. Perfecto, gracias. Entonces, hoy yo voy a hablar sobre bibliotecas y injusticia informacional. Siempre que yo hablo sobre este asunto, yo busco traer una agenda de reflexión para que nosotros podamos hacer un pensamiento sobre la contextualización de las injusticias, el epistemicidio, memoricidio de las poblaciones negras, africanas, indígenas y otras. Y también traigo al final de mi presentación algunas estrategias que nosotros podamos pensar para trabajar en las bibliotecas, en la enseñanza, en bibliotecología y otras partes que tienen a ver con el ejercicio de la profesión bibliotecaria. La pregunta guía que nos direcciona hoy es cómo se opera el epistemicidio del saber negro en el ámbito epistémico educativo bibliotecario. La contextualización nos lleva a pensar sobre el saber de la población negra, tanto el refletido por ella y elaborado por ella, ainda se encuentra rodeado por lacunas presentes en los estudios históricos y epistemológicos sobre la docencia, la actuación y la biblioteca en bibliotecología y ciencia de la información. A pesar del espíritu pionero de
y robusta producción intelectual, científica, las acciones también de los teóricos internacionales como E.J. Josey, Clarice Stanton Jones, Jesse Carney Smith, Eliza Atkin Gleason, y también latinoamericanos como Miriam Albuquerque de Aquino, Joselina da Silva, Ana Virginia Pinheiro, María Aparecida Moura y otros de la contemporaneidad. La construcción y promoción de los saberes y saberes negros está influido por el silenciamiento, por el epistemicidio y por injusticias informacionales. Yo voy a explicar más allá o qué será las injusticias y cómo ellas se dan en el contexto de la biblioteca. Pero quiero hablar que en la historia de la bibliotecología, especialmente la brasileña, nos remite a un contexto social y epistémico demarcado por la colonialidad de los cuerpos, las mentes y los saberes, a través del proceso de dominación, explotación, ausencias y muerte. Ese escenario está presente en todas las esferas que componen la sociedad, y entre ellas la universidad, la biblioteca y la actuación profesional. En esos espacios, la historia, la memoria, el aporte teórico y la representación de los pueblos negros son diariamente excluidos, desatendidos y tornados ausentes, ainda cuando existen. Sin embargo, cuando pasamos a analizar la historia de la enseñanza en bibliotecología presentado por investigadores latinoamericanos como César Augusto Castro, Francisco da Chagas Souza, Daniela Pizarro, estes demuestran que el principio de la ausencia, como nos habla Grada Quilomba, está actuando sobre el conocimiento negro en cursos de pregrado y posgrado en la área de la bibliotecología y ciencia de la información. Los cursos, en muchos casos, se abstuvieron voluntaria o involuntariamente de incluir temas relacionados a las humanidades como la justicia social, justicia epistémica, justicia racial, justicia de género, justicia informacional, las cuestiones étnico-raciales y también de sexualidad en toda la formación de la bibliotecología y de los profesionales. Así, la reflexión de hoy nos lleva a pensar sobre el saber, las injusticias epistémicas principalmente, y cómo el epistemicidio y memoricidio en el campo de la bibliotecología y la ciencia de la información incide. Entendiendo qué es epistemicidio y memoricidio, yo voy a empezar hablando del memoricidio porque ello fue tornado presente en la vida de las poblaciones negras desde el momento que los africanos llegaron a la América Latina o en Abya Yala. El memoricidio de las poblaciones negras puede ser entendido, según el Leandro Aparecido Fonseca Misiato, como una estrategia colonial de ruptura con la identidad, la memoria y la cultura de los pueblos colonizados desde la época de la esclavitud hasta nuestros días. Así que el memoricidio puede ser entendido también como un momento en que los africanos fueron traídos para hacer maniobra esclava. Y de esta forma, las estrategias de colonización borraron las identidades de los pueblos colonizados cuando llegaban los africanos y retiraban su nombre, por ejemplo, y colocaban las personas africanas en distintos grupos separados en el navío que los carregaba. Además, fueron incluidos en grupos de personas con diferentes idiomas y culturas, evitando que este contacto con personas de su comunidad de origen aconteciese. Podemos entender ainda que el epistemicidio opera como un dispositivo de racialidad o de biopoder, como nos
fala algunos autores. Es también un instrumento que opera consolidando las jerarquías raciales que producen, especialmente cuando nosotros pensamos en sociedades como las brasileñas, que son sociedades que son racializadas, o sea, las jerarquías raciales son importantes para separar las personas que son negras, blancas, que son indígenas, de otras personas que se consideran de la élite. La élite brasileña opera utilizando la raza para que ellos puedan, por ejemplo, explotar la mano de obra de las personas más pobres, que por acaso en su gran mayoría en Brasil son negras. Sueli Carneiro, esta gran filósofa brasileña, nos dice que el epistemicidio es un proceso persistente de producción de indigencia cultural, por la negación del acceso a la educación, especialmente de calidad, por la producción de inferioridad intelectual de las personas, inclusive las negras, principalmente las negras y después las indígenas, por los diferentes mecanismos de deslegitimación de los negros como portadores y como productores de saberes y la disminución de la capacidad cognitivas por carencias materiales o deterioro de la autoestima por los procesos de discriminación vigentes en el proceso educativo. Dentro de la bibliotecología y de la ciencia de información, hay una autora que se llama Betty Patin. Ella inclusive es afroamericana y tiene trabajado sobre el contexto del epistemicidio en bibliotecas y bibliotecarios, buscando entender cómo que nosotros podemos dejar de hacer el epistemicidio, el memoricidio del conocimiento negro, de las personas asiáticas, indígenas y otras dentro de nuestro campo de acción. Así, ellos definen, tanto ella, Betty Patin y sus colaboradores, el epistemicidio como matar, silenciar, aniquilar o devaluar un sistema de conocimiento. Pensando que ella se inspira siempre en Boaventura de Sousa Santos, Miranda Fricker, entre otros autores que ya habían discutido sobre el epistemicidio, pero trayendo para el contexto de la bibliotecología y de la ciencia de información. El epistemicidio ocurre cuando varias injusticias epistémicas que colectivamente reflejan una opresión estructurada y sistémica de formas particulares de conocimiento. En el campo bibliotecario informativo, se perpetuó la muerte sistemática de las agencias epistémicas de miembros de diferentes grupos étnico-raciales y sociales, al mismo tiempo que promovía una supuesta unicidad del saber hegemónico blanco, masculino, patriarcal, eurocéntrico y colonial. Así que una de las formas de epistemicidio sería el silenciamiento forzado sobre la discusión sobre raza, colonialismo, interculturalidad y otras dentro del saber, ciencia, pesquisa y también, o mejor, investigación y en la academia. Es también una de las formas hacer el pseudo-neutralidad académica y profesional como una forma de retirar la responsabilidad de los bibliotecarios sobre las discusiones étnico-raciales, las discusiones de raza, la tentativa o el esfuerzo de colocar una representación en las bibliotecas, en los acervos y colecciones de poblaciones que fueron históricamente marginalizadas. Franciel, disculpa, Franciel, que Por interrumpa. Si puedes avanzar con tu diapositiva porque sigue en el inicio, en la portada, por favor. Muchas gracias. Ah, sí. ¿Estás viendo mi pantalla ahora? Ahora la cambiaste, sí.
Formas del epistemicidio. Sí, perfecto. Muchas gracias. Ah, cierto. Gracias por avisar. Así, Carol y demás colegas, otra forma de epistemicidio es la dependencia epistémica. Muchos de nosotros ainda utilizamos el conocimiento del norte global para direccionar nuestras pesquisas, nuestras reflexiones y otras acciones que son hechas en el contexto de la bibliotecología. Hay ainda un apagamiento y exclusión de autorías de mujeres negras, mujeres indígenas, personas queer y también otras que hacen parte de esta población o de estas poblaciones o grupos marginalizados de la producción de conocimiento en bibliotecología y ciencia de la información. Por ejemplo, en Brasil, muchos de nosotros que somos negros o indígenas, tenemos ainda mucha dificultad de ingresar en posgrado con proyectos de posgraduación que tengan el enfoque social o debate racial. Son ainda pocos profesores o docentes que aceptan orientar trabajos sobre estas discusiones. Ainda temos como uma das formas do epistemicídio a violência intelectual e epistêmica, que seria uma inferiorização e a morte simbólica do conhecimento africano. Por exemplo, quando nós percebemos os revisionismos históricos que hacen en la historia de la esclavitud, la historia de la contribución de personas y poblaciones negras en el desarrollo de varios campos del saber y también de las construcciones de las sociedades. Hablando de injusticia epistémica, es importante decir que como el racismo él se normaliza en las estructuras sociales y en las relaciones entre sus sujetos por la efectividad de los elementos de poder que fueron creados, especialmente por los grupos dominantes. Podemos contar, por ejemplo, que hay el mito de la democracia racial, la ideología del branqueamiento, el capitalismo racial y otras formas de opresión que agen directamente en la producción del conocimiento en bibliotecología, pero también en las acciones que los bibliotecarios hacen durante sus días. Carol, yo cambié mi presentación, ¿estás viendo? Seguimos viendo formas de epistemicidio. Ok. Ahora se ve injusticias epistémicas. Perfecto. Así que hay, segundo Beth Patin, que yo presenté en el slide, 4 formas de las injusticias epistémicas incidir en la producción de conocimiento y también en nuestras acciones en cuanto a personas bibliotecarias. La primera sería la injusticia testimonial, que es un bajo nivel de credibilidad que se da a quien recibe la información, por quien recibe la información, el receptor, a quien lo habla sobre algo por perjuicio. O sea, cuando, por ejemplo, una mujer denuncia que sufrió acoso y no lo cree en su palabra. Así que esto sería una injusticia testimonial, cuando la testemunha, la persona, no recibe el crédito por quien lo oye, porque la persona que lo oye tiene un prejuicio contra quien habla. La injusticia epistémica también puede ser hermenéutica, que sería un previo al testimonial, que es cuando existe un desfase que impide a los sujetos de interpretar las experiencias sociales por falta de recursos interpretativos. O sea, una persona que sufre de racismo y no tiene las herramientas epistémicas para entender que sufrió al racismo, así como el sexismo y otras formas de prejuicio.
La injusticia epistémica curricular, creada por Betty Patin y otros colaboradores, habla sobre el ejercicio de poder que conduce a la carencia de los recursos físicos o documentales que permitan el desarrollo epistémico de sujetos y comunidades. Por ejemplo, una persona que es indígena, pero en el currículo escolar no hay información sobre la memoria, la historia y la contribución de su pueblo para el desarrollo de su sociedad. Hay ainda la injusticia participativa que está ligada a la exclusión de los sujetos o grupos de participar en su proceso de desarrollo epistemológico. Esta sería, por ejemplo, una persona que no puede participar en su proceso de desarrollo por cuenta de un prejuicio por parte de quien tiene el poder. Estas injusticias, entonces, son parte de la lógica colonial que junto con el epistemicidio y memoricidio se aplican para destruir saberes, cosmologías, cosmovisiones de estos pueblos, así como para crear narrativas que los inferiorizan epistemológica y socialmente. Cuando pensamos en injusticias epistémicas en bibliotecas, vemos que hay muchas influencias coloniales, pero no sé en otras partes del país como Colombia, Ecuador, en fin, en la Abayala, pero en Brasil las influencias están principalmente en la pseudoneutralidad profesional y académica. Aquí muchos de los bibliotecólogos y bibliotecarios hacen como si no fuese una responsabilidad de ellos, ético y políticamente, trabajar con las cuestiones étnico-raciales. Ainda temos mucho a avanzar sobre estas discusiones y principalmente en la enseñanza bibliotecológica o bibliotecaria para trabajar con la biodiversidad y principalmente entender que las personas de diferentes pueblos necesitan ellos estudian, porque esto hacer lo que nos hablamos como una reparación epistémica y social a estos pueblos. Pensando ainda en la biblioteca como un espacio que es racializado y promotor de la blanquitud. En los estudios críticos de la blanquitud, especialmente en BCI, nosotros vemos que ainda hay una supremacía racial que hace con que las personas solo utilicen o prioricen en la biblioteca conocimientos del norte global, sea literatura extranjera, otras literaturas que siempre coloquen lo blanco como el normalizado y los negros, indígenas, indianos y otras culturas y otros grupos como aquellos que son los otros. Así que es necesario pensar en las bibliotecas como lugares que van a hacer una restitución a estos saberes y que van a también representar a estas poblaciones en sus acervos, en sus colecciones y otros espacios, así como las acciones del profesional bibliotecario necesita ser hecha de forma que siempre buscan la inclusión y la representación de estos pueblos. La biblioteca también es un aparato ideológico estatal en Brasil, por ejemplo, en que dependiendo de quién está en el poder, van a cometer censura, pueden cometer otras formas de opresión que aquellas que ya están en proceso desde el inicio del país. Entonces, pensando en engajar las márgenes, o sea, engajando las márgenes, yo creo que es importante trazar una perspectiva que promueva la justicia al conocimiento producido
por las personas negras y otras pertenecientes a otros grupos históricamente invisibilizados. Se puede considerar la agencia del concepto de diversidad epistémica porque ella incluye la enseñanza y aprendizaje para la construcción de habilidades intelectuales y desarrollo del pensamiento crítico. Abogamos ainda por la diversidad epistémica como una vía de reparación, en la medida que le pone en relevo los problemas históricos y socioculturales que aún no han sido resueltos en la sociedad, tanto las contemporáneas como las anteriores, y que lamentablemente ainda carecen de mucha discusión, debate, reflexión y sensibilización. Así que promover un currículo que acoja las diversidades epistémicas del conocimiento negro, indígena y los otros, y que combata las injusticias epistémicas de la memoria y del epistemicidio negro y de otras diversidades. Criamos también un pensamiento de que es necesario colecciones que sean pluridiversas, acervos que sean pluridiversas y una formación bibliotecaria que sea para esta diversidad. Sí que pensamos también que traer la comunidad para participar de las actividades conseguirá hacer con que ella se desenvuelva o tenga su desarrollo mejor hecho y que los tornen como actores del proceso de construcción de conocimiento. Há, entonces, para encerrar minha fala aqui, 4 estratégias que gostaria de deixar com vocês. Uma delas se chama afroperspectividade, que une o colombismo de Abdias Nascimento, o afrocentrismo de Molefi Asante e o perspectivismo ameríndio de Eduardo Ribeiro de Castro, que hace con que el contexto filosófico enfoque lo polirracional y permita la descolonización del currículo a través de saberes desde diversos territorios epistémicos. Hay ainda la educación bibliotecaria antirracista, decolonial e intercultural, que asume un rol de docentes que promuevan el debate y la reflexión sobre las relaciones étnico-raciales, la justicia social y dimensiones que ella abarca, como la justicia racial, justicia informacional, justicia de género y justicia de la naturaleza, o justicia, que yo siempre me olvido, justicia de la naturaleza es justicia, justicia ambiental, gracias, la educación intercultural y otras temáticas, evocando siempre referentes teóricos corporales, geopolíticos y epistemológicamente situados, con mira a sensibilizar los estudiantes, docentes, profesionales sobre la importancia del debate antirracista, decolonial e intercultural. Los cursos de actualización para los profesionales graduados. Nosotros hemos hecho en Brasil, por medio del grupo de trabajo sobre relaciones étnico-raciales y de colonialidad, cursos específicos para el público de bibliotecarios profesionales y graduados que propongan un diálogo entre las experiencias profesionales cotidianas con la discusión teórica y práctica sobre el epistemicidio y las injusticias epistémicas, especialmente en lo que se refiere a la elaboración de políticas públicas para el desarrollo de colecciones y la oferta de servicios y productos para poblaciones negras y otros grupos étnico-raciales en situación de vulnerabilidad informacional. Por último, la promoción de experiencias didáctico-pedagógicas con maestros y maestras de saberes ancestrales y tradicionales, porque es necesario el encuentro, el evento y la capacitación de personas
bibliotecarias para conocer las comunidades, y para esto es preciso, necesita-se de un contacto con acercamientos a prácticas y saberes tradicionales impartidos exclusivamente por maestros y maestras, poseedores de estas experiencias y saberes ancestrales, como las poblaciones quilombolas, indígenas, capoeiras, reinadores o congaderos, entre otros temas relacionados. Yo gostaria de agradecer, espero que tenham me entendido. Peço desculpas por lo portuñol, pero qualquer duda, estou acá.